Muy buenas noches, gracias por estar del otro lado, muchísimas gracias por estar ahí. 21:37 se enciende una nueva semana del ventilador en la pantalla del 11. Hoy tenemos un tema que realmente no te va a dejar afuera, no hay manera de que te deje afuera por ningún lado que lo mires, así que quédate ahí, estate atento todo el programa hasta las 11 de la noche con tu teléfono, con nuestro número de WhatsApp, el 343-505-4874. Queremos saber qué pasa con la situación de las tarifas en los servicios que van de aumento en aumento, digamos. Bueno, vamos a saludar como siempre, antes de presentar a los invitados del día de hoy, que te aconsejo que no te los pierdas, a nuestro elenco estable. Hola, ¿Cómo va? ¿qué tal? Hola Lalo, buenas noches a ¿Cómo todos. estás, Ana? Bien, muy bien, contenta. La verdad que al margen del tema de la tarifa, yo traje mis boletas acá y del año pasado, porque las tengo guardadas. Contenta de este momento que estamos viviendo porque me encanta y celebro que nos estemos enterando de esta trama de coimas, y hablo de los nombres, direcciones y todos los que nos estamos enterando de la corrupción que existe claro, la corrupción que existe entre el club que forma el Club de las Obras Públicas, ¿no? Creo que se llama así. El Club de la Obra Pública, como se le ha dado en los medios a llamar. Es muy importante esto que dice Ana, creo que tenemos que hacer mención porque yo un creo poco que creo que ya sabíamos todo que algo pasaba, pero ahora que nos den tantos detalles, tantos nombres, direcciones, y bueno, y a pesar de que yo no soy kirchnerista, me parece que tampoco tenemos que enmarcarlo que nada más fue en este último tiempo, sino que es un problema que nuestro país... el de la corrupción que tenemos como argentinos, ¿no? Sí, sobre todo con la obra pública. Es un tema que está desde hace años. Y ojalá que en este momento sea un quiebre y que podamos cambiarlo. ¿Por qué suspiras, Mariano? Bueno, no, me pone muy contento de que la gente se ponga atenta a los temas grandes de la corrupción en la República Argentina. Nosotros, primer caso de corrupción famoso fue el famoso empréstito de Rivadavia, y sin embargo hasta hace muy poquito estaban en los billetes, y una de las calles más hermosas de Paraná se llamaba Rivadavia. Entonces, me parece importante que se haga, me parece importante que se avance, pero me parece importante también que se haga en serio y no como una herramienta de pelea política. ¿Actualmente es eso para vos? No. La expresidenta yo planteé varias veces, pedí auditoría de obra pública en toda la obra pública, no solamente en la provincia de Santa Cruz, y el proyecto de ley duerme todavía en Cámara de Diputados porque Cambiemos no lo activa. Entonces yo digo, ojalá que se vaya en serio, y desgraciadamente tendríamos que evitarnos las papelones como el circo de ayer de los allanamientos de los vecinos de Cristina. ¿Se hubiese podido en la era kirchnerista auditar, como dice Mariano, a fondo la obra pública? Yo creo que sí, si en Entre Ríos, por ejemplo, se hubieran habilitado los mecanismos, eso hubiera sido posible. Entre Ríos, durante los 10 años pasados, no tuvo Tribunal de Cuentas operando como correspondía, ni ningún organismo de contralor de la provincia. Digamos, todos los organismos de contralor entrerrianos, reglados por la Constitución, nunca fueron puestos en el funcionamiento como correspondía, y de hecho gran parte de la obra pública entrerriana se está revisando ahora. Y sería muy bueno, aprovechando esto que dice Mariano y Ana, de que es el periodismo el que descubrió este robo increíble de la plata de los argentinos, que también tenemos que pensar cuánto atrasó al país esta plata que se llevaron en bolsos, ver si tiene o no coletazos en Entre Ríos. ¿Y por qué? Porque gran parte de los nombres que están mencionados están en la provincia. Lossi, Pietroboni, Eskenazi, Devido fue padrino político de Uribarri para su lanzamiento. Entonces digo, sería bueno que investiguemos, que la justicia actúe y que los organismos de contralor de Entre Ríos revisen qué pasó durante estos 10 años en la obra pública entrerriana para ver si hay alguna derivación de esto, ¿no? Cada vez que nos pasa un hecho como esto, nosotros siempre nos planteamos si se está tapando otra cosa, ¿no? Tenemos como ese ejercicio. ¿Este momento, hay algo de eso en este momento? Es que me parece que, bueno, justamente arrancábamos hablando del contexto en el que estamos viviendo, y Ana manifestaba esa satisfacción por lo que se avanza. Yo pensaba cuál era la satisfacción en un contexto en el que yo veo otras cosas, digamos. Como hablábamos recién de los medios,
como buenos periodistas sabemos cómo editamos la información y cómo la estamos llevando a cabo y desarrollando. Me parece que hay una inmensa causa con esto de los cuadernos, si podemos decir, en torno a la posibilidad de investigar causas de corrupción que han caracterizado distintas etapas de nuestro país y que caracterizan a la actual etapa de este país. Y hay situaciones sociales y económicas que están siendo las que van debajo de la tapa de los diarios. Mañana, cuando a los porteños y a los bonaerenses les aumente todo, absolutamente todo, porque sucede mañana, no sé, capaz en Entre Ríos empezamos a leer de otras cosas distintas a lo que es esto de los cuadernos, que va a dar que hablar por muchísimo tiempo y que creo que se va administrando en función del clima social. Lo cierto es que por más que salga en la tapa de los diarios el tema de los cuadernos, que creo que es uno de los casos o investigaciones de corrupción más importantes de la historia argentina, la gente va a sentir igual la inflación, la suba de precios, la suba del transporte, la suba de tarifas, tema que vamos a hablar hoy. No es tan lineal eso que un tema tapa otro. Discutir sobre la tapa de los diarios me parece que tenemos que dejarlo atrás y centrarnos en los hechos. ¿Atrás cuándo? Las tapas de los diarios de hoy están hablando de... Sí, dejar atrás esta discusión de cómo titula tal diario, y somos qué intención periodistas. tiene. Y bueno, vamos a los hechos. Claro. Vamos a ver, ¿es verdad lo que se denuncia? Nos pasamos 10 días discutiendo si eran cuadernos, si eran fotocopias, si eran cuadernos anillados o tapa dura. Dejemos de lado eso. 10 arrepentidos, empresarios, funcionarios, un ex jefe de gabinete. No sé qué más pruebas necesitamos. A seguir hablando de Vimos esto los bolsos que volaron, arrepentidos aparecieron los dólares. Bueno, fíjate cómo son las sigamos cosas. centrándonos en cuántos circos Los están bolsos haciendo nunca y volaron. no podemos ir al hecho. Los bolsos Vamos al se hecho. volaron. Mariano. Fíjate cómo es, cómo te impone sentido un medio de comunicación con un título Entraron al convento, es un manipulado. detalle. Nunca volaron los Entraron a un bolsos. convento, existieron los Y bolsos. una cosa es una confesión y otra cosa Existieron es los bolsos con un 9 argumento millones de dólares. defensivo de imputados que tienen derecho a mentir para protegerse y que todas las confesiones son contradictorias. Mariano, a la gente cuando no paga el monotributo le cortan la obra social, le cortan sus posibilidades de trabajar. Y hay un pibe que tira un bolso con millones de dólares. El presidente hace la verdad 2 que me años parece dijo que a la que iba a gente ser que hace un foca esfuerzo cero para con lo tener un de monotributo Correo y al que no día, había pagado la porque gente que hace un los esfuerzo Kirchner para no le tener un querían cobrar. monotributo A ver, al un día, minuto. Todavía estamos digo, esperando. el vecino Claudia. que hace un esfuerzo para tener sus impuestos al día, un monotributo y trabajar, ve eso y se siente por lo menos indignado. Digo, no importa si lo tiró al bolso, lo revoleó o lo llevó caminando para que la monjita lo agarre. Después de los bolsos Pero- para acá pasó de todo, les cuento. Sí, Bueno. claro. Pero Pero me los parece... cuadernos, Argentina. y los cuadernos es muchísimo más explícito que el caso de los bolsos, que nos encontramos con el dinero pero no tenemos el mecanismo. Acá está el mecanismo de Todo, principio todo. a fin, Nombre, con arrepentidos, direcciones, con los apellidos. Pero funcionarios es que un reconocieron la ex coima. sargento del batallón 601 Pero no de es, la son 10 inteligencia durante la 10. Tu dictadura. jefe de Pero se gabinete, saca Mariano, la lo Y las dijo, lo fotocopias reconoció. son indicios, aunque fueran originales, son indicios. ¿Lo que más Hay necesitas? que buscar la plata. ¿Qué ¿Qué tiene más que necesitas? Hay que hacer la Título. auditoría para ver si realmente Bueno, existió a el mí me sobreprecio. parece que no podemos... ¿Qué más necesitas? No, me parece que Los no presidentes podemos... de la Cámara A de ver, gente, Construcción, de a uno, un jefe sí. de gabinete. Yo te denuncio a vos que sos ¿Qué más necesitas? emperador de un imperio extraterrestre que vino a conquistar la Tierra y empieza con Canal 11 Pruebas. siendo panelista del... Pruebas. Bueno, te metemos preso por eso, Bien porque yo lo arrepentido. digo. Está bien. Pruebas. Pero, Mariano, ¿vos considerás que ninguna de estas son pruebas? No, digo que son indicios que son Indicios. importantes. Son indicios, pero Hay no... 10 Ahora, empresarios que darlos dieron como indicios, pruebas sí. y evidencias contrarias, muchachos, Mariano. nos lleva a lo peor del Lalo. autoritarismo de la historia Lalo, Está bien. Bueno, hay- sí, hay cortito una porque vamos a ir al corrida- mundial. Hay una corrida de empresarios en Comodoro Pi Si que la te están dando denuncia, si indicios. la simple denuncia Te te están mete en dando cana, indicios. estás o en una dictadura o en la Inquisición. Por favor. Ana, Hay que ser serios. No. corrida de empresarios, dice Claudia, y corrida de dólar también, si no quiero que nos metamos en ese tema ahora, porque tenemos varios temas. Gente, esto es una realidad, lo que está pasando en la Argentina, más allá de que sean indicios, de que sean pruebas, de que creamos más, de que creemos menos, la realidad también es la situación de las tarifas en nuestro país. La verdad es que tenemos que pagarlas. Ahí sí que no se trata de creer o no creer. Ahí llega la boleta y creas o no creas, tenés que pagarlo de algún modo. Y lo que estamos tratando de entender desde hace rato es por qué la sucesiva catarata de aumentos. En un principio todos entendimos, me parece a mí, considero yo, de que estaban desactualizadas. Nadie me parece que no nos quejamos con respecto a eso porque sabíamos que lo estaban. Pero después sobrevinieron una serie de aumentos que realmente queremos saber cuándo terminan. Mirá el informe y lo debatimos a la vuelta. Hay temas que verdaderamente
despiertan el interés y la preocupación generalizada de los argentinos. Definitivamente son los que nos tocan el bolsillo y el aumento a las tarifas no es la excepción. Desde el gobierno nacional defienden el gradualismo y aseguran que durante años nos acostumbramos a pagar valores que no eran los reales. Desde la oposición plantean que los incrementos son desmesurados y hablan de tarifazos. Desde que asumió Mauricio Macri en diciembre de 2015 hasta la fecha, la actualización de tarifas, denominado también sinceramiento de costo de la luz y gas, ha sido una constante. Se trata de una política de gobierno nacional planteada como una necesidad para reducir el déficit fiscal y al gasto público, reduciendo o suprimiendo los subsidios que recibían las empresas concesionarias de servicios públicos. Pero, ¿cuánto aumentaron los servicios en estos 2 años y medio de gobierno? Datos oficiales muestran que entre el 2015 y 2017, la electricidad subió en Entre Ríos cerca de un 200%. En tanto, el gas superó el 400%, quedando ambos porcentajes muy por encima de lo que subieron durante ese tiempo los sueldos de cualquier sector. El costo de los servicios públicos pasó a representar un 6% del salario mínimo en 2015 a un 21% en el 2018. En El Ventilador nos preguntamos, ¿por qué hasta hace 2 años pagábamos monedas por la luz o el gas que consumíamos? ¿Era imprescindible el aumento de tarifas? ¿Se trata de consecuencias de años de medidas populistas? ¿Quiénes son los más castigados por esta política? ¿Hay quienes ganan? Hoy arden las tarifas. Las tarifas vienen ardiendo hace rato. Ustedes del otro lado lo deben tener clarísimo a eso. Antes de presentar a los invitados, vos te trajiste tu boleta, sí, ¿no? totalmente. Mi Habla, boleta. ¿De qué año dijiste que son? No, esta es la de ahora, la que me llegó, la que tengo que pagar. ¿La pagaste? No. Estoy mirando que bueno, venció o no venció, no importa. Segundo vencimiento voy a pagar. Está el presidente. Claro, sí, sí, por eso, segundo vencimiento pago. La ¿Podés verdad decir que yo me acuerdo estamos hablando en el 2015, de un 200%? Y un poquito más, me parece. Estamos en hablando mi caso, de hace 2 años, ¿no? Del 2015. Ajá. Yo me acuerdo que pagaba 600 pesos y ahora me llegó una cuota de 2.800. En 2 cuotas, digamos, 1.400. 2.800 en 2 cuotas, En 2 600. cuotas. Bueno, poquito. ¿sí? Sí. ¿En tu caso más? 6.800. 6.800 pesos. No, Casa casa sin gas natural. Pero ok. en el invierno anterior, que gasté exactamente lo mismo, no recuerdo estar tan impresionada, haber estado tan impresionada por el precio, por el gasto que tenía que pagar. Y no queda otra que pagarlo. Bueno, ahora ingeniero Jorge González, gracias por venir. Un gusto. Muchísimas Buenas gracias. noches. Gracias por invitar. Presidente de NERSA, bueno, no podemos menos que comenzar con usted. Como quiera. Me imagino que debe estar bastante solicitado en estas épocas, ¿no? Donde lo que arden son las tarifas, pero por los sucesivos aumentos. Recién el informe hablaba de gradualismo. Bueno, ese es el tema. Es decir, cuando uno está acostumbrado a usar la energía en forma prácticamente indiscriminada, porque el costo era muy accesible. Sí. Para que usted tenga una idea, vamos a hablar de números. Es decir, nosotros pagábamos en Entre Ríos el precio de compra. Nosotros íbamos a comprar al mercado mayorista entre 100 y 110 pesos el megawatt hora. En diciembre de este año ya estábamos pagando cerca de 1.970 pesos y hoy, a partir del 1 de agosto, para el sector residencial 1.400 pesos y para el sector industrial 2.200 pesos. ¿Qué significa esto? Este incremento que aparecía en la imagen se reflejó porque quizás el excesivo subsidio que tuvo en los últimos años, en pocos años se lo quiso quitar de forma muy imprudente, diría yo, por no utilizar... ¿A qué se refiere con excesivo subsidio? ¿En función de qué? Porque el costo de generación, digamos, vamos a ver si trato de no ser técnico, es decir, usted para que nosotros recibamos energía se compone una masa de generadores de energía, que ahí están la generación térmica, hidráulica, nuclear, se compone y ahí usted lo traslada al usuario. Cuando hablo de excesivo, quizás subsidio, es que no se estaba abonando el costo de generación
adecuado término. Y eso se trasladaba a un precio muy bajo a los usuarios. Perdón, pero yo no recuerdo que se haya fundido ninguna empresa energética en los últimos 12 años. Y es más, no tengo acá el mapita, ¿no? Pero en 2015 el Fondo Monetario Internacional hacía un relevamiento de los subsidios a la energía eléctrica. Quien más subsidiaba era Arabia Saudita. Los países latinoamericanos estaban en el orden de 400 a 600 dólares. Nosotros estábamos en 413. ¿Pero se podía, Jorge, seguir con un nivel de subsidio así? Indudablemente que había que buscar un punto de equilibrio. Yo creo, en mi opinión, había que buscar un punto de equilibrio. Ahora, no hacerlo en forma tan intempestiva, es decir, en 2 años no intentar buscar ese punto de equilibrio, porque indudablemente pasó esto, es decir, quien estaba acostumbrado a usar la energía en forma indiscriminada se encontró con valores muy altos de repente, sin una política de concientización o de cambio de paradigma. Es decir, hoy la energía todavía en Argentina, si lo comparamos con los países de Latinoamérica, sigue siendo baja. Bueno, eso le quiero preguntar, Jorge. Entonces, no sé si usted se quiere animar a vaticinar esto, pero lo que todos nos preguntamos como usuarios de la energía eléctrica es si faltan muchos más aumentos. Porque la verdad es que no... Hasta diciembre, febrero, que fueron los últimos aumentos que tuvimos antes del 1 de agosto, ellos venían trabajando con una política que había sido intempestiva y con un dólar de 19,60 pesos. ¿Quién le pone el precio a la energía? Está los valores dolarizados, es decir, nosotros recibimos la mayor generación es térmica hoy, o sea que estamos hablando de combustible todo dolarizado, es decir, estamos casi en un 63%. Eso afecta a nuestra provincia, digo, totalmente, porque hablo del valor de la provincia. Totalmente, ¿no? Es decir, entonces, si en el fin de abril, en mayo, tuvimos una devaluación que hoy ya llega al 55%, es prácticamente retrotrajimos los valores al valor de diciembre de 2015. Entonces ahora la devaluación se la aplican a las industrias, porque a partir del 1 de agosto el incremento de tarifa que fija el precio mayorista va del 36 al 64%. Que se aplica a la industria, es decir, que se aplica a nosotros, digamos, los usuarios, ¿o no? Porque, yo diría que es más complejo. Porque ¿quién fija? Valor agregado son las industrias, quien genera fuente de trabajo son las industrias. Por eso, ¿qué política hicimos nosotros? Cuando nos enteramos el 31 de julio a las 6 de la tarde, que al día siguiente iba a haber un nuevo cuadro tarifario, lo primero que decidimos es salir a explicarles a las industrias. ¿Cómo se enteran de ustedes del nuevo cuadro tarifario? ¿Quién lo fija? El precio mayorista lo fija la Nación. ¿La Nación? Sí, totalmente. Perdón, y ahí yo le pregunto, porque ¿en función de qué fija la Nación el precio mayorista? ¿En el costo de generación o en un supuesto valor internacional de...? En el costo de generación, que ellos sacan de un mix entre todo lo que se genera de estas centrales que le mencioné, que hoy está compuesto en su mayoritaria parte... ¿Y qué renta le reconocen a los productores privados? Sería bueno preguntárselo al Gobierno Nacional. ¿Y quién fija el mayor costo de generación eléctrica, que es el precio del gas? La Secretaría de Energía de la Nación, con el Ministerio de Energía de la Nación, que después lo traslada a CAMESA a todos los distribuidores del país. El tema, Lalo, es que ante cada corrida del dólar se nos corre la meta. Cuando más nos vamos acercando al costo real de la energía, sube el dólar y estamos nos vamos quedando atrás de nuevo. Entonces, va a haber consecutivos aumentos con cada variación del dólar. Y eso es así. Claudia. El tema es que también hay políticas a desarrollar en este marco y los subsidios tenían que ver con una política. Digamos, cómo se avanza ahora con que estamos como parece que fuera una tormenta, aumenta el dólar y suceden un montón de cosas. A mí me estamos parece como muy desregulados. Hay una decisión política de asignarle precios en dólares a los productores de gas y de petróleo de Argentina. Y decir, libre mercado, ustedes cobren lo que quieran. Lalo, a mí me Claudia, parece que discutir, sobre la situación de la tarifa sin preguntarnos qué pasó con la energía en el país es como empezar al revés el tema. Digo, hubo un recurso energético que se dilapidó, que no se cuidó, y hoy hay una realidad que es difícil. ¿En base a qué número, No, Claudia? estoy hablando, si me permitís, en base a números que da Nación. Y lo otro que le quiero preguntar al ingeniero, aprovechando que está acá,
es que el otro día yo escuchaba a un legislador nacional decir que Entre Ríos tiene en valor agregado uno de los costos más altos del país, que por eso los entrerrianos estamos pagando tanto la energía, que tenemos un costo que es mucho más alto que el de Chaco, que de Misiones, digo, para contextualizar la región, y que por eso a nosotros Usted estuvo en Córdoba también, sí, ingeniero, ¿no? No, le contesto porque lo he contestado. Un 267% más caro. Más caro. No es así, no, es totalmente disparatado. Es más, en esta información que le damos, y después voy a dejar una carpeta porque esa es la realidad de cuando hubo este incremento a partir del 1 de agosto de un 36% el precio mayorista que fija la Nación al sector residencial y del sector industrial de un 36% a un 64%, nosotros fuimos, explicamos al industrial y le entregamos todo lo que usted expresa, el VAT, y ahí comparamos con todas las distribuidoras de la región centro y provincia de Buenos Aires. Porque cuando usted compara valor agregado, costo mayorista o impuestos, tiene que comparar con situaciones similares. Cuando hablo de situaciones similares, hablo de calidad de servicio, hablo de situación geográfica, es decir, cuánto usuario por kilómetro cuadrado. Por ejemplo, en algún momento se nos comparaba con Edenor del Sur. Nosotros tenemos 6 usuarios por kilómetro cuadrado promedio en Entre Ríos, Edenor tiene 700. Y comparándonos con servicios de similares características. Con similares características estamos igual o debajo, en todos los segmentos. Eso le quiero significar porque ahora, por ejemplo, las otras provincias de la región centro todavía no han trasladado sus cuadros tarifarios. ¿Por qué? Porque están en una problemática diciendo que tiene mucha industria. Ahora vamos a volver al tema de las otras provincias para no ampliar justo en ese tema. Alfredo Caíno, gracias por venir. De APYME. Muchas gracias. Bueno, yo quería hacer, digamos, toda esta discusión que es muy técnica, pero que realmente está en un contexto general que creo que es el que hay que ver. Hoy no solo está internacionalizado, dolarizado el valor de la energía, que es lo que estamos pagando con incremento de tarifas que nunca vamos a alcanzar o que nos van a ir superando con el aumento del dólar. Hoy estábamos hablando acá con el señor que tiene una panadería, el trigo, que lo tenemos al lado, que lo producimos con tierra argentina, mano de obra argentina, lo pagamos a precios internacionales. Las frutas las pagamos a precios internacionales. Si empezamos a exportar limones, el limón que consumimos en la verdulería, precio internacional. Creo que acá hay un problema de contexto y de estrategia. Si los subsidios eran altos o bajos, será una cuestión de que transparentando con la participación de usuarios, de quienes representamos a los sectores PYME, etcétera, será cuestión de equilibrar tal vez. Pero en todos los países del mundo que han prosperado desde el punto de vista del crecimiento de su producción, el permitir que la producción tenga insumos accesibles que le permitan competir y crecer es clave. Es clave. O sea que no es solo un problema de la energía, es un problema que las pymes en particular hoy estamos pagando con nuestra existencia. Claro, ya que me hablaste de Gabriel Toso, es panadero, gracias por venir. Muchísimas gracias. ¿Dónde tenés tu panadería? Calle Perú, esquina Italia. Ajá, bien, en el centro. ¿Cuál es la situación? Digamos, recién Ana estaba contando en estos 2 años a cuánto se le fue. Vos siempre estuviste en el mismo lugar. Siempre, hace 28 años. Hace 28 años. ¿Cómo te ha impactado a vos la suba al servicio de la luz específicamente hablando? Y ¿no? como a todos. Si tenés gas ahí también. Tenemos gas natural y tenemos energía eléctrica. El aumento de las tarifas, todos sabemos, ha sido importante. Pero el problema acá, que como decían, el tema es que eso se traslada a precio. O sea, nosotros cómo hacemos para poder pagar los servicios. Y tenemos que aumentar los precios. Sí, totalmente. No tenemos alternativa. Eso es lo importante. Y como decían recién, si el precio de las tarifas va a ser proporcional al incremento del dólar, no tenemos ninguna posibilidad de tener un precio estable. Claro, es cierto. Gustavo Tortul, gracias por venir. Presidente del Club Paracao de nuestra ciudad. Sí. Muchísimas gracias. Esto es digamos, no queda nadie afuera de todo esto, ni siquiera los clubes, ¿no? Y de hecho, en algún momento han pasado por, quiero que me cuentes cuál es la situación actual, pero por un estado crítico con respecto a las tarifas. ¿Cuál es la situación hoy del Paracao? Sí, la verdad que con respecto al año pasado nos ha implicado un 100%, digamos. Estábamos pagando una tarifa de gas de 37.000 pesos o 45.000 pesos en la época más alta y hoy estamos pagando 100.000 pesos. Acá tengo la boleta, que es la que me llegó, que vence el 17 de agosto. Sí. Y bueno, y con la luz lo mismo, estaba pagando un monto de 35.000 y nos fuimos a un monto de 50.000. Claro. Y eso que, bueno, el Poder Ejecutivo de Entre Ríos sacó
una ampliación del 28% ya que teníamos por la ley del deporte, nos fuimos a un 35%, que implica una bonificación de 20.000 pesos en una tarifa de luz, digamos, de un club, 150.000 pesos. Esa es la realidad del Club Paracao, pero hay muchos otros clubes que tienen otra masa societaria de distinta índole, que realmente hacen un trabajo de contención y de que el hecho de que estén practicando deporte también tengamos nuestros hijos, no como un servicio, digamos, que es un lujo, sino claro, como una realidad de vida, básica. Digamos. Básica. ¿Y los subsidios del gobierno nacional? Los subsidios del gobierno nacional, nosotros cuando preguntamos a través de la Secretaría de Deportes nos dijeron que nos teníamos que anotar, pero teníamos que tener menos de 2.000 socios. Nosotros estamos hoy con 3.800 socios, entonces no pudimos acceder, si bien presentamos toda la documentación, y por lo que tengo entendido a través de Cludepa, los que habían recibido algo de reintegro había sido el Club de Pescadores y no sé si el Club Echagüe u otro club. Lalo, aprovechando que Ana tiene una factura y Tortul también, digo, me parece que otro componente importante a discutir es la carga impositiva que tienen las facturas. Digo, ¿cuánto consume uno realmente y cuánto está pagando uno de impuestos provinciales? Ana hizo la tarea, Ana hizo la tarea. Tenés el IVA, bueno, el 21% que es nacional, la tasa municipal 16%, hay un impuesto provincial del 6% o el 11%, depende del Fondo de Desarrollo. Del 6% o del 11%. El Fondo de Desarrollo. Ese se bajó porque antes era del 13% y se lo bajó. Cuando hubo el tarifazo, el señor gobernador decidió bajar la primera, que va de los 300 kilovatios a 800, de 11 al 6%, y el segundo tramo de 18 al 11. ¿Y tenés más o menos la suma, Ana? Fondo de Desarrollo Eléctrico. Por ejemplo, el total, bueno, a mí me toca pagar el 11 de... y hay otro impuesto, una contribución municipal también, es decir, que hay dos municipales del 6%. El total, en mi caso, da el 54%, porque yo pago el 11% del... Pagando el 11 te da el 54%. De los 2.800 pesos. Más de la mitad. Exacto, más de la mitad. Y cuando se discutió todo este tema, el único que tomó una medida concreta, a decir verdad, fue el gobierno provincial cuando bajó el FEDER. Es cierto, y los intendentes hicieron los distraídos totalmente. Ante la consulta de varios medios que tratamos el tema, nos decían, sí, lo estamos analizando. Cuando pasó el tema de agenda, a las 2 semanas nadie se acordó. A ver, los intendentes siguen cobrando tasas del 24%. Con todo respeto, el impuesto más importante que existe acá es el IVA. Pero yo no quiero que la tasa municipal es más que el IVA. Yo no quiero que para los financien el Estado. Sumar las dos tasas, pero en el caso de los cargos municipales, una de los cargos tiene que ver con el uso del espacio público. ¿Por qué? Porque el municipio tiene problemas por un montón de cuestiones derivadas del uso de la infraestructura pública para el paso de las líneas de alquila, el uso de su espacio, cuando le rompen un árbol público, cuando tienen que romper una vereda, cuando tienen que cortar Mariano, una ahora calle vamos a para volver una con el obra. tema de los municipios. Déjame Y presentar la otra a un parte invitado, tampoco es importante. una tasa, sino que es lo que va para el pago del alumbrado público. Quédate ahí porque queremos hablar ahora de los municipios. Alejandro Di Palma, gracias por venir. Muchas gracias. Expendedor de combustible de una estación de servicio. En su momento ustedes también, o hubo algunos comerciantes y dueños de estaciones que salieron con las boletas, porque realmente había sido impactante, ¿no? A ver, nosotros no aceptamos desde el primer momento digamos, las tarifas por considerarlas absolutamente desajustadas de derecho. Se hizo el planteo judicial. Seguimos, digamos, sin perjuicio de que nos la cobraron, seguimos con esta causa judicial. Y por el otro lado te hago un par de comentarios. O sea, nosotros concretamente en una estación de servicio de 60.000 pesos estamos pagando 280.000 pesos de luz. El 54% son impuestos. Tal cual lo decía Ana, sí. De manera tal que nosotros la verdad que no entendemos de que haya habido ni sensatez ni razonabilidad. Para nosotros fue una infamia y una irresponsabilidad haber ligado el precio de las tarifas a los dólares, porque vos fíjate que vos al dólar no le podés poner ningún límite, no podés poner ninguna cota, de manera tal que si vos no le podés poner cota a algo que definitivamente te va a terminar resolviendo el precio de lo demás. El valor de la factura, es irresponsable. Alejandro, y cuando se habla, esto también se los pregunto a todos, los que quieran opinar, cuando se habla de responsabilidad en el consumo, en el caso de una estación de servicio, a ver, ¿de qué manera puede hacerlo? Bueno, ese es otro tema. A ver, Jorge lo dice, bueno, supongo que obviamente habrá muchos usuarios que pueden manejar el consumo. Yo lo que te digo es que el caso de la industria,
Y el caso concretamente de las estaciones de servicio, que somos de GNC, que somos electrodependientes, claramente una industria electrodependiente, no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo, de manera tal que esto te impacta de lleno. Claro. Y por el otro lado, en relación a la relación, digamos, de tarifario o del costo concreto que tenemos en Entre Ríos respecto a de otros lugares del país, la verdad que tampoco podemos estar de acuerdo. Hay una diferencia. ¿Entendés? A lo mejor no será visible para vos, Jorge, pero la verdad nosotros entendemos que hay una diferencia y digamos, y lo podemos comprobar claramente comparando facturas, ¿no? Está pendiente, Lalo, siempre esto que se plantea del resarcimiento Entre Ríos por tener a Salto Grande y lo que implicó. Sí. Me gustaría saber exactamente qué quiere decir esto, qué beneficios nos estamos perdiendo los entrerrianos por tener Salto Grande, qué se nos debe respecto del gasto en energía. El gobernador lo hemos planteado a nivel ex ministro Aranguren, presidente de la Nación, ahora con el ministro Iguacel, donde queremos que se nos reconozca un valor razonable. Yo recién mencionaba cuánto estamos pagando, comprando la energía. Estamos pagando a nivel residencial 1.400 pesos en megawatt hora o 2.200 a nivel industrial. Por las regalías de Salto Grande, la remuneración es 240 pesos. Entonces, lo que hemos hecho dos planteos. Una, tratar de comercializar en especie, o sea, en energía, cosa que nos quede la diferencia de ese precio de remuneración y el precio de compra, o que se nos incremente el valor de esa remuneración, porque realmente es un valor muy exiguo y hasta discriminatorio. Entonces, todas esas acciones las estamos haciendo con el Gobierno Nacional sin tener eco, pero la idea que ya también está analizando el gobernador de ir a una instancia judicial, porque creemos que también es un perjuicio muy importante que tiene la provincia no tener esa remuneración. Porque usted dice que el gobernador está pensando en una instancia judicial con respecto a lo de la empresa para con la Nación. Se está analizando porque creemos que ya hemos agotado las instancias o estamos agotando de reuniones con el ex ministro Aranguren, también con el actual ministro y con el secretario de Energía de la Nación, que sigue siendo el mismo. ¿Y qué reciben en esas reuniones? Y que se está analizando, ver la eficiencia del trabajo, pero no hay ninguna mejora cuando hasta ha habido un compromiso del presidente de la Nación con el gobernador de Entre Ríos de mejorar. Claro. Pero quiero que detenerme en algo que mencionó el presidente del club, es decir, estos subsidios que está otorgando la provincia, porque en esta que ustedes planteaban de la manta corta, probablemente que la provincia también tiene que hacer un esfuerzo, y hoy tenemos tarifas subsidiadas en todos los segmentos, es decir, residencial, en los clubes tenemos 2,28 y 35%, en las industrias partimos del 4 hasta el 15%, y eso también lo hace la provincia, sabiendo de este impacto que tiene el incremento que ha dado la Nación en todos los sectores. Está bien, discúlpame, mira, perdón, a mí me parece central el análisis a partir de, no de la energía en sí misma, sino el fundamento, ¿para qué uno quiere la energía? Acá se perdió el objetivo de todo esto. Esto se trata de producir simplemente, de manera tal que esto, digamos, analizarlo digamos, como un costo per se, no tiene ningún sentido. Estamos perdiendo el... Sí, como un bien de consumo. Pero por eso es una locura. Mira, vos hablas de producción. Nosotros somos productores porcinos. Pagamos 17.000 pesos, ahora pagamos 120.000 pesos. O sea, nos multiplicaron por 10. De manera tal que si, la verdad, que si el gobierno provincial nos viene a decir a nosotros que nos está subsidiando, a mí me dan ganas, yo no sé si reírme o llorar, una de las dos. Decime pero si vos qué hago. Porque la Nación te aumenta un 1.400%. Yo te digo esto, yo soy concretamente dador de trabajo y ¿sabés qué? Pito catalán me dicen. A mí me multiplicaron por 10 la factura, te la puedo mostrar. Pero, en 2 minutos te la... Alejandro, ¿y vos decías que comparás con otras provincias y se paga más en Entre Ríos? Por supuesto que sí. Mira, de hecho, te vuelvo a repetir, tenés el 54%. El caso de un comercio en la ciudad de Paraná. Tenés el 27% de IVA, tenés un 15% de una tasa municipal y un 8 y pico de otra tasa. 54%, creo. Sumando... Por eso, no, y en la industria, el otro día en la radio le hicieron una entrevista a una de Lisotti, y ella comentaba que le llegó la cuenta que ella paga 2 millones y ahora le llegó el 52% y algunos hasta el 67%. Son industria y ellos no pueden hacer nada para bajar el costo. El incremento que dio la Nación a partir del 1 de agosto, por eso lo estoy diciendo, es el 36 al 64%. Le va a impactar a los que
contratan 300 kilovatios más en un 52%. Andrés Fontana, déjenme presentar un ratito a Andrés. Gracias por estar acá en el Supermercado Fontana. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, todo sube, ¿no? La energía, el combustible, indudablemente. Sí, totalmente la realidad que estamos viviendo ahora. ¿A ustedes les afectan los precios después al que nos venden las cosas a nosotros, ¿no? Totalmente, la realidad que estamos viviendo es difícil. Estamos buscando alternativas para... ¿Cuáles son esas? Porque vos sabés que los comerciantes siempre lo dicen, ¿no? Buscamos alternativas, tratamos de amoldarnos. Claro, para ¿Cuáles son en tratar concreto? de no impactar tanto al consumidor final. Al consumidor final. Con nosotros, por ejemplo, tenemos producción propia de panificación. Ajá. O mismo estamos en la tarea de con frigoríficos cercanos a la ciudad para tratar tenemos ofertas en cortes populares, sí, para buscarle la vuelta para generar una venta que está muy ¿Está planchada la venta? Sí, sí, totalmente. ¿Cómo fue la situación, ya que estamos hablando de la energía, ¿no? En el caso de ustedes. No, se duplicó. ¿Se duplicó? En nosotros, por ejemplo. Y los gastos, entre comillas, vulgarmente hablando, no están comiendo en estos momentos. Claro. Mariano. No, a mí me parece que estaría bueno empezar a hablar un poco con criterio. Este es el mapita que yo les decía, hecho por un diario británico acerca de los subsidios en el mundo. Cuando nos decían que Argentina era el único país que ponía la locura de poner un subsidio a un servicio público, nos estaban mintiendo. Acá la cuestión es que hay dos modelos de país. O usamos los recursos de los argentinos, como el tema del gas, como el tema del petróleo, que por algo crea YPF Mosconi en su momento y la fortalece Perón, al servicio de un proyecto de desarrollo nacional, con costos nacionales y una renta razonable y acordada a los concesionarios de la extracción de gas y la producción de petróleo, porque son concesionarios, el gas y el petróleo sigue siendo nuestro. Estás hablando de un cambio de modelo directamente. El modelo que veníamos teniendo. El modelo que veníamos teniendo. El modelo que veníamos teniendo. Con la inflación. Perdóname, el modelo que veníamos teniendo generó, cuando no hubo inversión en infraestructura en 80 y 90, sí hubo desarrollo de infraestructura durante 2003. A ver, perdón Mariano, porque recién Alejandro decía 32. Te corrijo un poquito el tema subsidio. Es decir, había una gran disparidad de los subsidios entre lo que era Capital Federal y el resto del país. Capital Federal pagaba una décima parte. Pero usted mismo decía que el precio era similar, mayorista, pero una cosa es tener 700 en todas las provincias, por kilómetro cuadrado. En todas las provincias, salvo en Capital Federal, que tenían un subsidio, ya le digo, un 10%. Si Capital Federal y conurbano es lo mismo porque es Edenor y Edesur y no tiene diferencia. Bueno, las dos distribuidoras nacionales estaban subsidiadas al extremo que le abonaban hasta los gastos corrientes, o sea, los sueldos. Sí, es cierto. Era un disparate. Cuando en el caso, entonces el valor era mínimo y en las provincias restantes subsidiábamos. Por eso digo, había una disparidad en la aplicación de esos subsidios. Esto era un título de los diarios nacionales cuando en 2014 se quisieron tocar las tarifas eléctricas y de gas. El plan de convertibilidad que se aplicó... Mariano, igual, si querés leerlo vos porque no se lee eso. ¿Qué es lo que dice? Digo, un minuto, cuando Jorge, hablamos de modelos... Por ahí tenemos que hablarlo a nivel país. A ver, un segundo. La gente no está comiendo. Las empresas no se fundieron. No, pero digo... Solamente en 2017 declaran ganancias por 11.000 millones de pesos las grandes productoras y distribuidoras eléctricas. Y usted lo debe saber porque es un dato de la Cámara de Distribuidoras Eléctricas. Ganan 11.000 millones de pesos de ganancia. Sí, y hay gente que no puede comer. A Edenor le subsidiaron 10.500 millones de pesos para pagarlos. Pero digo, si nos detenemos ahí, creo que estamos perdiendo de vista el análisis y cómo está impactando en todos los sectores. Y lo que hoy creo que tenemos que analizar, que está este modelo vigente y que va a seguir. El problema me parece, Jorge, de este modelo... Está quebrando a la Argentina. Bueno, es inevitable que los subsidios también, Mariano, llevaron a la quiebra a la Argentina. A ver, subsidiamos la luz a los porteños durante 10 años. Bueno, ahora no subsidiamos a nadie. Yo vivía en Buenos Aires, tenía 3 aire acondicionados. Hacíamos asado en el balcón con una parrilla eléctrica. Un minuto, le multiplicamos de a uno. La gente que gastó como Sebastián es la que llevó el sistema
Bueno, Él fue el culpable. Perdón, me parece Alfredo, un minuto, por favor. nosotros estamos reunidos acá discutiendo este tema porque empezó a ser problema hoy en la magnitud que lo tiene. Echamos la culpa hacia atrás. ¿Por qué Ahora, siempre terminamos discutiendo subsidio sí, subsidio no? No, yo creo que no tiene que ser Debería ser. exactamente la discusión. Lo que hay que decir es, bueno, las pymes coinciden los valores que han planteado todo acá, que pasábamos de pagar, en muchos casos, lo que tienen una actividad con gas o con energía eléctrica, pasaron a valores inconmensurables que ha obligado a muchos a ver los mecanismos de reducir, cosa imposible porque son parte de la producción. Y hoy está planteado en muchos casos el quebranto de empresas, como estábamos diciendo hoy, han quebrado 7.000 pymes en estos últimos 2 años. Ahora, evidentemente esto no es una matriz productiva porque no hay mercado interno, porque el salario ha perdido en relación a la inflación, porque no está desarrollado los créditos, hoy los grandes ganadores son los bancos, los perdedores las pymes. Porque seguimos con inflación igual. Porque seguimos con más inflación, porque seguimos con menos salarios, porque los bancos ganan más, porque las empresas de energía ganan más, porque las exportadoras agroindustriales ganan más, porque tenemos liberadas las importaciones que hace pedazo la industria local. Entonces digo, en este panorama vamos a entrar a discutir el día de mañana si la municipalidad tiene que poner luces públicas para alumbrarnos, para que andemos viendo la calle. Porque nosotros queremos no pagar nada de impuestos porque queremos que haya luz, servicios públicos, salud, pero no queremos pagar. Y yo creo que el problema no está, perdón, 2 segundos más, no está en los impuestos que pagamos. Antes no discutíamos esto. Ahora, cuando no vendemos, es caro nuestros trabajadores, es cara la energía, es caro todo el funcionamiento. Porque acá hay sectores que están ganando y hay una transferencia, y acá está el problema, creo yo, que hay que tener claro. Hoy estamos transfiriendo. Cuando sacamos plata de nuestros bolsillos para pagar la luz, el gas, para pagar el aumento del consumo básico de la población, estamos transfiriendo a grupos que han concentrado mucha ganancia. Pero, Alfredo, estamos ante un modelo que está generando concentración, entonces. No, lo que me parece que es interesante lo que dice Alfredo, porque de pronto hay sectores que no tienen cómo trasladar lo que ellos están asumiendo como un costo propio, que es en realidad el aumento que tienen en los insumos. Digo, la producción, las pymes, en la cadena, si no se equilibra, si no se transparenta, siempre va a pagar el que produce y el que consume. El del medio, el intermediario, es el que gana. Digamos, es un problema muy grave que tienen. No, guarda que por ahí el tema de que el intermediario, como puede ser el comercio, tanto Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú, han pedido que se la declare en emergencia porque no pueden sobrevivir. Los altos alquileres, las bajas de ventas, etc. No hay capacidad de compra. O sea, creo que acá el problema está entre los grandes jugadores, entre ellos las empresas energéticas, que han sido las grandes beneficiarias. Porque yo digo, ¿cuál es el objeto? De que yo al pagar 50.000 pesos más, 100.000 pesos más, como le toca pagar a muchas empresas, ¿eso ha generado un beneficio para el país? Esta es la pregunta que yo dejo. Las empresas de gas que han ganado los porcentajes, ¿ha generado un beneficio para el país? Yo digo, el país hablo de la mayoría. ¿Están los trabajadores mejores que antes? ¿Están los productores de los distintos lugares del país mejor que antes? Pero lo digo como relación. Yo creo que una cuestión importante es el tema de la idea de secar el mercado para combatir la inflación. Y ese secar el mercado, el no vender, es lo que genera. Porque es como dice él, si nosotros tuviéramos las ventas que necesitamos tener, no nos interesa pagar la luz 8.000 pesos o 10.000 pesos. ¿A qué te refieres cuando decís secar el mercado? Es frenar el consumo, enfriarlo. Que la gente no tenga dinero para comprar. Lo que pasa es que los bolsillos no tienen 5 partes. Vos tenés un solo bolsillo. Hay que pagar la luz, Entonces, si te aumentó 5 veces la luz, 10 veces el gas, y así, cuando vas al bolsillo para buscar el gustito que te querías dar, o las cosas que necesitas, ya no la tenés. Ahora pregunto, ¿es una opción volver al sistema de subsidios que teníamos antes? Ya eso es inviable. Lo que se hace ahora es sincerar la tarifa, porque cuando estaba subsidiada, es verdad que era más barata para todos, pero la pagábamos lo mismo, la pagabas en la inflación. Y también es cierto... ¿Qué inflación? ¿Y la inflación que tenemos ahora? Pero yo no digo que no hay inflación ahora. Ah, bueno, no digo que hay. Por favor, no estoy diciendo una decisión. Ese era el argumento, esa fue la excusa. No estoy diciendo que no hay inflación ahora. Pero no hay una traslación. Pagamos más ahora. No es traslación lo que pagaban antes al subsidiarse los servicios, la electricidad, el gas. Estaban permitiendo obtener una producción que incluso nos permitía tener una competitividad de muchas pymes en el mercado internacional que la perdieron.
Entonces hoy que se habla de mejorar, fíjate vos, vamos a tener mano de obra calificada y buenas inversiones para que haya trabajadores que ganen bien. Estamos cerrando las empresas vinculadas con la energía nuclear, estamos cerrando este sector estratégico. Gente, ya vamos a compartir un informe ahora y ahora volvemos con el debate porque la verdad que es súper interesante. Lo que nos pasa es que estamos tratando de entender dónde va a terminar esta escalada de aumentos. Y comenzamos este programa hablando de los subsidios. Es un tema inevitable cuando uno habla de la energía y de las tarifas y del gas. Había que hacer modificaciones, por supuesto, eso lo sabemos todos. ¿A qué costo? Es lo que estamos tratando de dilucidar ahora. Mirá el informe. Valor mayorista, transporte, distribución e impuestos. Aprendimos a la fuerza que la boleta de la luz tiene varios componentes y que no todos dependen de la provincia. Así explicaron en repetidas oportunidades desde Enersa. Sin ir más lejos, hace unos días la empresa estatal de energía informó que desde el 1 de agosto y por disposición de la Subsecretaría de Energía Eléctrica habrá un incremento del orden del 36% para los usuarios residenciales y de hasta el 64% para los industriales. Los aumentos antes mencionados son determinados por nación y según recalcó la empresa entrerriana, ni la propia Enersa ni las 18 cooperativas eléctricas con jurisdicción en la provincia tienen injerencia en estos costos y están obligados a trasladarlos directamente al usuario. La preocupación por esta política energética y la necesidad de un horizonte de estabilidad es un requerimiento que viene siendo expresado desde distintos sectores: el residencial, el productivo, el académico y, más fuerte aún, el comercial e industrial. Hay que recordar que en la audiencia pública celebrada en noviembre del 2017, la Nación realizó una proyección para el año 2018 con un dólar a 19 pesos. Hoy, con un dólar que se encuentra en el orden de los 30, resulta imposible frenar esta readecuación. Atados al dólar es la historia de nuestro país, ¿no? Atados al dólar, ¿y cómo hacemos? Me interesaba una pregunta para González. Sé de muchos casos que pagando 2.000 pesos ahora han optado por colgarse de la luz. Digamos, un trabajo que queda más o menos bien, no se nota tanto. Quería saber si tenían detectado que haya efectivamente más gente que se está colgando de la luz como un problema que vuelve. Nosotros frente a esto que decimos un incremento muy abrupto del precio mayorista, que no hubo un programa de concientización, de cambio de paradigma, trabajamos con una política energética integral. Es decir, cuando vos mencionás del tema de los enganchados ilegales, tenemos que hablar de una política social inclusiva, es decir, que no solamente vamos al desenganche, porque eso no tiene sentido. Entonces hablamos de que hay una política del pilar social, la tarifa social, y ahora tenemos hasta un programa que se llama Mi Hogar Seguro, donde quien regulariza esa situación tiene un kit para la instalación interna segura. Es decir, estamos trabajando. Nosotros no hemos notado un incremento en lo que nosotros llamamos pérdidas no técnicas, que es los enganchados, pero también estamos trabajando permanentemente en todos los sectores más vulnerables para llegar con esa política. Es decir, eso es lo que definimos de política energética integral, es decir, que haya una planificación, un trabajo con todos los sectores. Sí, y que la solución no es cortarle la luz a la gente y dejarlos a oscuras, eso es otro tema. Pero un minutito, porque tenemos mensajes de la gente que están esperando desde que empezamos el programa a nuestro número de WhatsApp. Gracias a todos por estar ahí. Vamos a leer algunos de esos. Andrea, buenas noches. Buenas noches. Hace 2 años este gobierno viene haciendo pantalla con los bolsos, allanamientos, drogas, ahora los cuadernos, y mientras tanto gobierna para empresarios y los trabajadores siempre pagamos las macanas de todos. Quiero preguntar, ¿qué hacemos con la gente enganchada? Vivo cerca de un barrio donde el 90% está enganchado y dicen que los que hacen el trabajo son gente que saben y cobran muy bien. Soy Leandro y puedo dar hasta mi documento, nos dice. Hola, nos enseñaron que subsidio era una mala palabra, pero en realidad yo prefería eso y no ahora que no sé si llego a fin de mes para comer siquiera. Hola, me llamo Norma, no me siento representada ni por los de antes que gobernabas para los que no tenían nada, ni con los de ahora que gobiernan para los que lo tienen todo.
Bueno, Norma, polémico el mensaje de Norma. Sí. No, y hay un televidente que hizo mención al tema, bueno, sí, dice el 90% en mi barrio, es una cifra y difícil también, de medir, pero... un hecho que quedó decir que la provincia también tiene tarifa social en distintos segmentos, no solamente para sectores vulnerables, sino para el sistema de salud, para los clubes, es decir, la idea es que se trabaje con todos los sectores, es decir, en esto no tenemos que olvidar, si bien indudablemente que el sector productivo es el que mayor impacto va a tener, por eso que también lo que ofrecimos desde NERSA, que hay un ejemplo muy concreto en la ciudad de Paraná, un comerciante que no solamente aplicó el sistema de LED, sino que buscó asesoramiento en la potencia contratada, que es un elemento que define el valor de la factura final, y él lo dijo públicamente en la reunión con el Consejo Empresario, que él redujo el consumo un 50%. A ver, vamos, lo tenemos a Andrés acá, un minutito. Andrés Fontana, está hablando de, yo le preguntaba también a Alejandro hoy el tema del consumo responsable, tiene que ver con esto que está diciendo. En el caso de ustedes, ¿han tenido esta experiencia, digamos, se fijaron en qué tipo de consumo estaban teniendo y lo pudieron bajar de alguna manera sin afectar la actividad? Claro, o sea, tenemos lo que sea heladeras, cámaras, que es imposible cortar el funcionamiento. Sí. Así que... ¿No han tenido en los supermercados Fontana, digamos, la posibilidad de, por ejemplo, el estaba hablando de los LED, lo básico que todos hacemos incluso en nuestras casas, o ustedes ya lo tenían? Lo implementamos también, pero nos duró en el proceso de un mes y después fue cuando vino el aumento. Claro. Claro, o sea, que no lo pueden medir. El impacto de la iluminación en todo el consumo energético en los comercios es muchísimo menor. Por ahí hay comercios de barrio, kioscos y demás que tienen 2 heladeras y terminan apagando una. La de las bebidas y demás, y venden menos bebidas frías como opción para readaptarse. Claro. Pero por ahí hay más margen de maniobrabilidad en las viviendas nuestras. Sí. En lo que tiene que ver con cambiarse a luces LED, utilizar aire acondicionado inverter, algunas tecnologías nuevas, aparatos energéticos que tengan más A, que tengan esa escala, que sean doble A. Sí. Pero también supone una inversión inicial que muchos sectores no pueden encarar de una. Ana, Yo le quería preguntar al ingeniero que me explique, porque realmente no lo sé, el tema de los subsidios, el porcentaje. Sí. Los subsidios estamos todos de acuerdo, bueno, o algunos que había que sacarlos, ¿no? Sí. ¿En qué porcentaje quieren sacarlo totalmente? ¿Qué porcentaje y en cuánto vamos? Para saber cuánto más nos va a aumentar la luz. ¿Cuánto queda de aumento? Claro, se lo voy a explicar, pero al tener dolarizadas la generación, ahí ya hacen los escenarios que se plantean. El problema es cuánto cuesta el kilovatio en Entre Ríos. Entonces, no importa el precio que le ponga Nación, lo que importa es cuánto cobra Entre Ríos el kilovatio, porque eso también te suma. Déjale que me explique esa parte nomás. Pero a ver, un minuto. El horizonte que planteaba el ex ministro Aranguren en noviembre del 17, no estoy hablando muchos años atrás, decía que en el 2019 la gran industria ya iban a tener subsidio cero. Los sectores... ¿Cuánto vamos ahora? Y ahora yo creo que hemos retrocedido y estaríamos, los grandes consumos están con subsidio cero. El sector industrial medio está con subsidio entre el 18 y el 20% todavía. Y el sector residencial debe tener arriba de un 35% todavía de subsidio. Cuando originalmente se planteaba que íbamos a estar entre el 12 y el 18%. Jorge, que es importante aclarar esto, digamos que se termine con el subsidio en un servicio, como usted dice recién, en alguno grande estamos en subsidio cero, no quiere decir que no vaya a seguir aumentando. Y no, porque si el dólar sigue variando... No, el tema del dólar. Claro, eso es importante aclarar. Y es bueno analizar también el contexto socioeconómico, es decir, si este impacto se hubiera hecho como lo anunció el ministro de Energía, de forma más gradual, y insisto mucho con el tema del asesoramiento y la capacitación. Es cierto que hay sectores productivos que no pueden parar la máquina, pero en un contexto de recesión donde la capacidad productiva se ha reducido, la potencia contratada se puede reducir también, y eso incide también en la factura final. El otro día en la Asociación de Empresarios del Parque Industrial... ¿Eso no es parar el nivel de producción? No es parar porque no hay venta, no hay producción. Es decir, no es que nosotros con la energía estamos parando. Es decir, está dando un uso menor de la energía, pero tiene una potencia contratada mayor. Es como sentarnos a esperar a que el consumo venga, ¿no? No es así. Es decir, hoy estamos en un contexto socioeconómico recesivo. Entonces, frente a eso, uno tiene que hacer un uso eficiente de la energía y asesorar
asesorarse con la empresa, decir cómo es mi potencia contratada, que es un elemento final que incide en la factura. ¿Usted está hablando de los usuarios domiciliarios o también lo habla? Fundamentalmente los usuarios comerciales e industriales. Y para eso no hay algún plan, para ello no hay... A ver, perdón, porque ahí... que nosotros hicimos eso que dice el ingeniero. ¿Cómo lo hicieron, Gabriel? Y cambiando todas las lámparas por LED, hablando con especialistas para poner capacitores en las máquinas para que en el arranque generen menos consumo. Otra cosa que... Todo eso implica una inversión, de todas maneras, ¿o no? Sí, pero te devuelven beneficios, porque en el ahorro. En el consumo de la boleta ves que lo ves inmediatamente. Inmediatamente. Pero a ustedes podés decir que los favoreció, digamos, tomar ese tipo de medidas. Sí, sin duda. En el consumo. Por lo menos afrontar esta situación nos permitió... Claro. Gustavo, ¿cómo es en la situación de un club? Bueno, nosotros en el club... yo creo que no es digamos, creemos que no va a ser no va a haber modificaciones en cuanto a la política tarifaria. Y bueno, hemos hecho dos cosas. Una, revisar nuestras calderas, datan de 12 años, que es bastante, digamos, para calderas, entonces la posibilidad de ir renovándola, pero bueno, eso tiene un costo de $500, de $5.000, digo, perdón. $5.000. Entonces, ya es un número importante, tenemos 6 calderas que tendremos que cambiar. Por otro lado, le he presentado una nota al ingeniero González a través de una información que había salido, que había hecho un convenio con la Municipalidad de Paraná para cambiar en cuotas, digamos, todas sus lámparas por LED. Entonces me tomé el trabajo de la cancha de hockey, cuántas lámparas tiene. Contabilizar una por una. Contabilizar todo eso, y le he pedido, digamos, que poder hacer un programa que nos financie. A ver, ya que está el ingeniero acá. No, estamos viéndolo. Hoy justamente estuvimos con la gente de Terma Villa Elisa y también ellos, bueno, pedían el gas y hablamos del tema del programa Mi Ciudad LED. ¿Qué es lo que conseguimos en Mi Ciudad LED? Que el proveedor traiga financiamiento por 3 años con un periodo de gracia de 6 meses. Entonces uno se lo da vuelta y se lo traslada, en este caso, a los municipios. La idea, estamos viendo la posibilidad de dárselo a los clubes de la misma forma. Es decir, nosotros estamos ampliando, compramos 30.000 en la primera etapa, ahora vamos a comprar 20.000 con esa posibilidad. Es decir, que el usuario empiece a ahorrar inmediatamente, que lo coloque y lo pague durante 3 años. Además para los clubes es importantísimo, ingeniero, porque... hay que ver la forma de garantía para que quede calzado el programa, pero lo estamos estudiando en función de la nota. Además, que tengamos mandó, en cuenta que la función de un club en una situación como social, la actual, en donde no todos social podemos, todo el mundo puede salir de vacaciones o viajar, realmente el club es un lugar importante. ¿Cómo es la situación de los socios? También tenemos que ver hasta qué punto podemos trasladar ese incremento que tengamos de costo en los socios, digamos. No, claro, ¿qué pasa con los socios? Hasta ahora lo hemos mantenido, digamos, se han mantenido, y bueno, gracias a Dios, que espero que se pueda seguir, porque tenemos un costo de estructura bastante importante. Claro. Tenemos 30 empleados, digamos, y bueno, es difícil, digamos, la situación. En este momento de recesión, como estamos hablando, ¿no? O de enfriamiento del consumo, ¿hay gente que se desasocia? Todavía no. No en el Paracabo. No, por lo menos en el Paracabo. Lo otro que le aconsejaría, que también lo trabajamos en ENERSI y logramos un buen acercamiento, es decir, los calefones solares. Nosotros hicimos el programa Mi Casa Solar, donde logramos reunir las 3 partes, quien los proveedores de equipo, el financiamiento, y capacitamos 300 instaladores, porque es un nuevo oficio, instalar calefones solares. Jorge, ¿me puede hacer una pausa ahí? Porque vamos a ir a una pausa y después queremos hablar de ese tema, justamente, que es importante. Andrés, sé que te tenés que ir, muchas gracias por haber estado. Gracias a todos. De Supermercado Fontana, conocidísimo en la ciudad, muchísimas gracias ahí, aguantando la situación como todos los comerciantes de la ciudad. Ustedes quédense del otro lado, nosotros vamos a ir a una pausa chiquita, pero participen con sus mensajes 343-505-4874. Ya venimos. Arden las tarifas, ese es el tema del día de hoy, de la noche de hoy en el ventilador. Ya están ardiendo, ya no sé, cenizas están quedando. Ya, acá también arde. Alfredo ya está parado directamente. No, yo creo que nos olvidamos de un tema que también va de la mano con las tarifas y con los servicios, que es la nafta. Que vamos llegando... Pero no nos olvidamos, tuvimos un informe de eso, ahora lo vamos a hablar. Lo vamos a hablar. Jorge, hay una obra también importante, ¿no?, para la provincia de Entre Ríos. Sí, Tiene que ver con el digamos, cierre. nosotros... Salió mucho en las noticias, para explicarle a la gente como sencillo. Sé que es difícil para un ingeniero explicar sencillo. No, decir, lo bueno, cuando fuimos a hablar con los industriales, así como lo convocamos para armar el plan a 10 años, que hay una planificación a 10 años, porque en energía se tiene que planificar, también fuimos a advertirle esta situación. Nosotros estamos, y el gobernador más que nadie,
está interesado en hacer el famoso cierre norte energético. El cierre norte. ¿Qué es eso? Hace 33 años que se viene anunciando. Nosotros ya arrancamos el primer tramo, que es Los Conquistadores Federal y seguiría Federal La Paz. Es una obra millonaria que hace un cierre energético en 132 kilovolt y eso permite que ante una falla de cualquiera de las dos partes de la provincia podamos alimentar, para hablarlo vulgarmente. Exacto. Pero en 132, o sea, en alta tensión. Entonces estamos avanzando en eso, ya avanzamos con la primera etapa y hay una posibilidad que estamos también trabajando con los posibles inversores que vengan, hagan la obra y financiada a 10 años. En este contexto nacional, si conseguimos eso, realmente va a ser un logro del gobernador y la gestión de la provincia, pero está muy avanzada y creemos que en los próximos días podemos tener resultados positivos. Lo estamos trabajando intensamente porque no solamente es una cuestión de equidad con el norte entrerriano, sino que beneficia a todo el sistema energético de Entre Ríos. Yo quiero decir, Nobleza Obliga, yo viví muchos años en Buenos Aires, Ana, yo sé que vos vas seguido también, la verdad es que no hay comparación. Los cortes de luz en Entre Ríos, creo que tenemos un servicio que, si bien, como todos los servicios están para mejorar, y por eso se hacen este tipo de obras, no tiene punto de comparación con los cortes de luz en la Hay un dato elocuente. A nivel nacional tiene una estadística que dicen que ellos, estas dos empresas energéticas nacionales, tienen 40 horas de corte por usuario anuales. En Entre Ríos tenemos entre 6 y 8 horas. Claro, o sea, 5 veces menos que lo que ocurre. Y eso significa planificación, calidad de servicio e inversiones. Acá después no se va a ver, pero está toda la provincia hoy con obras que están finalizándose o en ejecución. Está bien. También, pero podemos decir que una de las más importantes es el cierre norte y en total... El cierre norte que viene después de lo que fue la estación transformadora Gran Paraná, que nos independiza. Nosotros éramos como el hermanito menor de Santa Fe, que estaba colgado del interconectado nacional, y después veníamos nosotros, y ahora tenemos la Gran Paraná donde recibimos directo. Quería preguntarle al ingeniero justamente si el valor del kilowatt en Entre Ríos es más caro que en el resto del país, porque yo tengo un promedio de 4,80 y de 3,23 en el resto del país, y que esto ayuda a que la ecuación sea más alta para el usuario. Además del problema político de que ya hemos hablado de que intendentes y demás no resignan la porción que tienen en las en esta aplicación que le dimos a los industriales, que voy a dejar una carpeta a la producción, nosotros mostramos una comparativa que dio ADERA, que es la Asociación de Distribuidoras, y nosotros estamos muy por debajo de estas empresas que yo le dije, salvo de Norte y de Sur, que están por debajo de nosotros, pero el kilowatt no está en esos valores, es decir, porque indudablemente acá lo que tenemos que ver el precio de la energía, es decir, estamos comparando el precio mayorista que viene de la nación más el costo de distribución. Y le puedo asegurar que estamos, insisto, en esta proporción, iguales o menores que la región centro y del Gran Buenos Aires. Jorge, ingeniero, sí, Ana, sí. Yo le quería preguntar, ¿hay algún tipo de plan para las pymes? Porque yo estuve hablando hoy con un comerciante y también él me decía que pagaba en el 2015, yo vuelvo a los precios, ¿no? 7.000 pesos y que ahora paga 50. Es más del 200%, muchísimo más. Y al margen de, qué sé yo, de cambiar la lamparita LED o poner los vectores que yo no sabía que existían, o para Alejandro, que no tiene manera de bajar el costo, ¿qué solución le podemos dar? No, lo que estamos avanzando empezamos a trabajarlo justamente el día que recibimos la noticia del incremento abrupto de vuelta que el precio mayorista, en lo que se llama generación distribuida. ¿Qué significa eso? Hay un decreto a nivel provincial que le permite al usuario instalar su panel fotovoltaico y generarse su propia energía hasta 50 ¿Pero kilovatios. qué inversión tiene eso? Y eso es la idea que hablábamos al principio, de buscar financiamiento, porque hoy las condiciones de mercado nos lo dan. Entonces, lo que vamos a hacer, estamos ya programando, planificando para el año que viene, hacer lo mismo que hicimos con las lámparas LED. Buscar que el proveedor traiga financiamiento para que los usuarios puedan acceder a colocar sus paneles fotovoltaicos y generar energía. Y también que la distribuidora, que es Enersa, pueda ser comercializadora de esa energía. Entonces, Alfredo, se pueda trabajar en el mercado. Yo creo que la intencionalidad que se plantea desde la empresa de energía, evidentemente interesante, opciones. Ahora no llegamos a fin de mes, a fin de año. Nosotros inversiones como las que plantean, ¿con financiación de quién? ¿Al 50%? Como piden los bancos. ¿Cómo hacemos para pagar nosotros, mantener la estructura que no podemos pagar los impuestos que no podemos pagar? Porque no vendemos.
Hoy el pyme no vende. Exacto. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Esperamos, vamos a ir al cementerio a atendernos. Lo que nosotros insistimos que debe declararse la situación de emergencia, y pyme lo ha planteado, en la cuestión de servicios, en la cuestión impositiva, en la cuestión financiera, pero son todos sectores que están ganando abundantemente y no hay un afloje de nada. Respecto a eso, Lalo, quería decir, me parece que también se pone el ojo respecto de lo que cobran los municipios entrerrianos o la provincia. Por favor, o sea, ponemos el ojo en cuánto estamos pagando, ponemos el ojo en cuánto gastamos, en qué parrilla usamos. Estamos poniendo el ojo en todo, menos en lo que es la ganancia empresaria, menos en lo que es... O sea, estamos reclamándole a provincia... ¿Te parece injusto reclamarlo al municipio, por ejemplo, la baja de la tasa municipal? A los municipios y a las provincias que hoy están sabiendo que no viene más el fondo de la soja, que están haciendo frente en la salud, en la educación, de un montón de programas que dejaron de beneficiar a la provincia y a los municipios, y en ese marco estamos pidiendo más esfuerzo del Estado municipal y provincial. Me parece un despropósito. Yo les voy a dejar un dato inquietante. Los 3 principales dueños de la energía eléctrica de la República Argentina son Marcelo Mindlin, es Nicolás Caputo y está el señor Pagano. Los 3 muy cercanos al señor Mauricio Macri. La empresa petrolera que más ha crecido en los últimos 2 años, tanto en importación como en participación del mercado, es la empresa petrolera Shell. Entonces, antes había un círculo virtuoso que a lo mejor había que retocar, que corregir, que había cambiado un volumen de producción energética en Argentina que hacía que una tarifa barata hacía que el comerciante pudiera comprar una heladera más, el empleado del comerciante tuviera para comprar una campera más y fuera un círculo virtuoso y era él que decía, me da como para poner un criadero de porcinos porque tengo buenos costos para trabajar. ¿Y por qué perdieron las elecciones, Mariano? Y que generaba un mercado interno. Y hoy decimos que estamos en una crisis donde lo más tremendo es la caída de venta, es la caída de actividad, porque toda la renta potencial se está yendo a 4 o 5, que da la casualidad de que son muy cercanos al gobierno nacional, que nos explicaba que no había subsidios en ningún lugar del mundo y tenemos los datos del FMI. Alejandro, sí, yo digamos, la verdad que me parece que digamos un debate, ¿viste? ¿Por qué ganaron? ¿Por qué perdieron? Yo lo único que digo, la verdad, es que a mí me parece que se deberían modificar las políticas de manera tal de atender el reclamo generalizado de los empresarios pyme, que es básicamente de la renta, ¿entendés? Porque nosotros estamos discutiendo cómo va a pagar la boleta de luz, tenemos que pagar un montón de cosas aparte de la, factura de luz. Tal cual. ¿Entendés? Y te digo... Entre esas cosas, Alejandro, una de las cosas que tenemos que pagar para los que tenemos vehículo es la nafta. El combustible es una cosa que no para. Pero cortito porque tenemos que ir a un informe. No podemos analizar aisladamente el tema de las tarifas cuando claramente hay una crisis económica en todos los sectores. Hay un fracaso de un modelo que a 2 años o 2 años y medio de gobierno ya está claro. Eso me parece que no va por los carriles, al menos no va por los carriles que se decía que iba a ir, al menos hasta ahora. Tenemos un informe para compartir con ustedes, porque claramente el precio del combustible modifica todos los otros precios y eso es clave, y por suerte lo tenemos también Alejandro para hablar de eso acá. Mirá el informe, debatimos a la vuelta. ¿Y qué pasa con el precio de los combustibles que no para de subir? Agosto arrancó bravo para el bolsillo y a varios dejó a pata. Llenar el tanque está cada vez más caro. YPF, la empresa de capital mayoritaria estatal, aumentó sus productos solo en lo que va del mes 2 veces en 5 días, acompañando el ritmo de los incrementos que van fijando las otras petroleras que abastecen el mercado. Y a la hora de explicar el porqué de esta escalada, se escucha decir que los precios de las naftas y el gasoil venían desfasados en relación al valor del barril de crudo a nivel internacional y del dólar. De esta manera, con una moneda estadounidense que no para de crecer y que ya alcanzó los 31 pesos, no es para sorprenderse si mañana amanecemos con un nuevo ajuste en los surtidores. Vehículos particulares, colectivos, taxis,
taxis, cadetes, remises y transportes de carga. El encarecimiento de los combustibles se transfiere a los productos y los servicios que utilizamos todos los días, empujando más cuesta arriba nuestro costo de vida. Mientras tanto, la política del gobierno en este terreno es la de darle libertad absoluta a las empresas sin ninguna regulación estatal en cuanto a precios y que a estos los fije el juego de la oferta y la demanda. Tenemos tiempo para leer algunos mensajes más, Andrea. Muchísimos, Lalo. Nosotros teníamos atención al público hasta las 5 de la madrugada. Para ahorrar empezamos a cerrar a las 3, luego a la 1. Ahora empezamos a desconectar algunas heladeras por las noches. El próximo paso serán los despidos, nos dice Juan. ¿Cómo quieren que los privados demos trabajos a la gente con todos estos costos? Pónganse las pilas, este no es el gobierno que voté, nos dice Fernando. Más mensajes que hablan de los enganchados. Puedo dar nombre y apellido en barrios como Lomas del Mirador 2. Soy Sergio. Saludos al señor contador Tortul, excelente profesional, trabaja, no cobra, muy buena persona, nos dice Juan. Al ingeniero González, ¿es posible hablar de la estatización de Salto Grande o fue solo una cuestión de política? Muy bueno el debate, pero lo que queda en claro es que los aumentos no parecen tener techo y así no se puede seguir. ¿Qué pasa con los combustibles? Los expendedores siempre se quejan, siempre lloran, nunca tienen ganancia. ¿Están así? Me causa gracia el mensaje de Sergio, de Loma del Mirador. Dijo, si me aprietan doy nombre de los colgados. ¿Viste? Debe estar Loma del Mirador, pero están temblando. ¿Y qué pasa? Está esperando Bonadío. Sí, están ahí con los... anotó todo, Sergio. Pero, ¿qué pasa? Se dice, vamos a sincerarnos, se dice, ¿no? La gente de las estaciones de servicio no pierden porque el gasoil va subiendo, el combustible, quiero decir. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, mira. ¿Cuánto tiempo antes se enteran ustedes de que está por subir? Fíjate que este gobierno lo que está haciendo es telegrafiar los aumentos. O sea, vos una semana antes sabés más o menos que se viene un aumento. De hecho, están hablando de un aumento del 10%. En algún momento va a venir ese aumento. Eso tiene un impacto negativo sobre las pymes porque te sacan absolutamente tu capital de trabajo, que es el combustible, ¿viste? Vos se lo vendés a la gente, no le podés decir que no lo tenés y te quedaste sin combustible y tenés que salir a tomar un crédito para volver a cargar tus tanques de combustible y poder vender. Eso, digamos, sin ánimo de llorar. Lo que yo digo que me parece que fue una actitud como mínimo irresponsable del gobierno en su momento haber liberado absolutamente todo y fijar el precio, digamos, vinculado a dos commodities, que uno es el dólar y otro es el petróleo. La verdad que me parece una cosa... ¿Hoy es común entre los dueños de estaciones de servicio sacar créditos para llenar el tanque? A ver, no sé si sacar crédito. Lo que vos tenés que hacer es adelantarle a la petrolera. Si vos no tenés el dinero acreditado en la cuenta de la petrolera antes de que el camión salga, no te mandan el combustible. De manera tal que súmale lo que te estoy diciendo a las ventas con tarjeta que te están pagando 30 días, vos tenés un capital. O sea, mira, yo lo que veo, lo que me parece central acá es esto. No importa el sector en el que esté, cuando vos haces un análisis serio sobre la renta de tu negocio, donde cuando vos le cargas el costo financiero, en este escenario definido por el gobierno, estás a pérdida, claramente. ¿Hubieron despidos en las estaciones de servicio, Alejandro? Mirá, en la nuestra no, pero digamos, yo te digo que en la situación en las general, pequeñas estaciones, las estaciones de servicio de las ciudades chicas, que sus ventas son paupérrimas. La verdad que están boqueando. Hay cierres. ¿Sabés de cierres en la provincia? Se provincia? han vendido muchas. Hay gente que está... vos tenés... Mirá, en Paraná tenés la mitad de las estaciones en oferta de venta. Eso es elocuente. ¿Actualmente sí? Actualmente, sí. Actualmente. ¿Se compran entre ellas o hay nuevos no porque uno, digamos, que está en el sector no lo compra. Si sabés que... no perdés plata, obviamente. Hay un informe de la Cámara de Expendedores que habla en los últimos años, que no son solo estos dos,
de alrededor de 3.000 estaciones de servicio cerradas. Por supuesto, porque vos tenés un... Pero no, recién estábamos hablando de la provincia, esto es nacional. Nacional, sí, sí. No, pero la provincia no es una isla, le tocan las de la... Pero cuando vos recién dijiste el 50% en situación de venta, estás hablando de la provincia. No, yo estoy hablando concretamente de la ciudad de Paraná. Ah, de la ciudad de Paraná. De la ciudad de Paraná hay un montón de estaciones que se venden. Sí. Eso es elocuente. Bueno, y otra cosa es la caída de las ventas minoristas. A nosotros también nos pega, vos te das cuenta que hay menos movimiento en la calle. Eso son menos ventas de combustible, claramente. Sí. Y después, para los ilusos que creían que este gobierno iba a federalizar los costos, a que los precios de las cosas, de la energía, salga lo mismo en una provincia que en otra, sí. En otra, bueno, tengo una muy mala noticia, es que los combustibles premium tienen una diferencia entre enorme el interior y la capital federal. No, y la capital federal no, de las ciudades importantes de 5 pesos. O sea, vos hoy tenés una diferencia. Pero con capital también, ¿eh? Capital federal, Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, Mendoza, hay un montón, hay un combo. ¿Y eso por el traslado a qué se debe? No, eso es porque vos sos... Si vos sos un gil, te cobran más caro. Esto no hay una explicación no es el traslado, científica. no es el traslado. No, ¿qué traslado? A ver, vos conocés que haya pozos petroleros en Capital Federal. Decime, ¿hay destilerías de petróleo? Tampoco. O sea, es mentira lo de la logística. Ahora bien, esta diferencia de precio de 5 pesos, estamos hablando de una diferencia absolutamente ridícula que es nueva. Esto nunca había pasado. Grande, ¿no? Claro. Tiene dos impactos. El primero es que el día que haya consumo de combustible, que haya consumo de lo que es el canal mayorista, o sea, el canal de lo que son, lo que es el agro, la industria, el primer combustible que va a desaparecer es el más barato, o sea, el de esas ciudades. Eso como primera medida, pero digamos que es una hipótesis bastante lejana porque realmente un consumo industrial no es algo previsible por el momento. Sí. Ahora, lo que también me parece interesante analizar es el costo logístico. O sea, vos a cualquier producto tiene una fracción de su costo relacionado con la logística. Y si vos tenés un combustible que es absoluta y groseramente superior, vas a tener costos superiores, de manera tal que va a tener una inflación para el interior y otra inflación absolutamente disímil para las ciudades centrales. Recién Alejandro decía, perdón Claudia, para los que creían que este gobierno había prometido una tarifa unificada federal, ¿se puede eso en la energía? Estoy hablando como ideal, ¿no? Si es posible. Yo creo que hay que hablar lo decíamos hace un momento, de algunas variables especiales que tienen que ver con la calidad del servicio también. Es decir, cuando comparamos calidad-servicio, zona geográfica, el índice de ruralidad que tiene Entre Ríos, hay que compararlo con Córdoba, con Provincia de Buenos Aires. Es decir, con lo cual no sería posible. No sería posible, pero aparte, las que están más concentradas son las que tienen menos calidad de servicio. Es decir, la cantidad de corte que tienen o la falta de inversiones hace de que el servicio sea malo. Exacto. En Entre Ríos, felizmente, no pasa eso y no va a pasar porque, insisto, hay una planificación, hay inversiones que van por 10 años y eso va a garantizar la demanda actual, abastecer la demanda actual y la demanda futuro de quienes vengan a invertir. Sí, Claudia. Sí, dos cortitas. Alejandro, si él veía que la gente se está optando, digamos, por GNC, se está dejando el combustible y está reconvirtiendo. Totalmente. Y a ver, la elocuencia de lo que está pasando con las pymes en general lo está describiendo acá el caballero. Claramente la gente no tiene dinero y se pasa a, lo primero que hizo fue reducir el consumo de combustible. Después se pasó de los combustibles premium hacia los combustibles comunes. Y ahora será el GNC. Y a Jorge le quería preguntar, en función de este diagnóstico que compartimos y demás, y de la situación de Entre Ríos en el marco energético, ¿cuál es la planificación que se da a la provincia? De acá a 10 años, por ejemplo. Nosotros presentamos y se dio una política muy interesante a partir del pedido del gobernador, decir de que supere los mandatos del gobernador, decía que es una política en serio de Estado. Entonces convocamos a todos los sectores empresariales y se presentó un plan a 10 años. Indudablemente que con este contexto socioeconómico uno tiene que ser responsable, es decir, las obras no las vamos a paralizar, que están en marcha, que son muchas, que hay en toda la provincia, pero indudablemente toda esa planificación se puede ralentizar, se puede
e inversiones que teníamos en ENERSA que no van a afectar ni la calidad de servicio ni la demanda del verano, también la desplazamos para el 2019, pero con un signo de pregunta, porque no sabemos en qué contexto. O sea, frente a esta incertidumbre, también tenemos que ser responsables en la administración de un servicio público esencial como es la energía eléctrica. Jorge, ¿y cuál es el panorama? Es difícil esto, y es una responsabilidad tener que decirlo, yo sé, pero digo, ¿continúan los aumentos en la provincia? Vamos a hablar de la provincia. Pero dependemos del precio mayorista a nivel nacional y de la escalada del dólar. Es decir, hablamos de un precio... Sí, pero si tenemos que suponer llegar a fin de año con un aumento de ¿cuánto? Y nosotros, desde el lado provincial, no estamos pensando en ningún aumento. Del lado provincial, pero dependemos de un precio mayorista. El ministro Iguacel, cuando asumió en 2 programas televisivos, dijo, va a ser gradual y va a ser siguiendo la inflación. No se cumplieron esto que estamos viendo es la gradualidad. Esto es el gradualismo. No se cumplieron. Entonces, nosotros no podemos... Pero pregunto, a lo mejor para el gobierno nacional sí esto es el gradualismo, ¿eh? Pero sería una definición de gradualismo distinto, claro. Sería una planificación que no existe planificación, porque nosotros fuimos a preguntarle al ministro que nos derivó con el secretario de Energía de la Nación para preguntarle cuál era el horizonte, el escenario, para compartirlo con la sociedad, y no lo tuvimos, y de repente, en horas, tuvimos que se aplicaba este cuadro que fue abrupto para el sector industrial de una forma. ¿Y ustedes de su parte no hay ningún porcentaje que puedan reducir para hacernos un poco más fácil la vida? Desde la provincia. Desde la provincia, para hacernos un poco más fácil la vida. No se puede. Los impuestos tampoco. Nosotros dilatamos lo que era el costo del VAT de mayo a julio, no lo habíamos aplicado. Pero ustedes recién vieron el costo del combustible, un 30%. Sí. El costo de combustible, el valor dólar, un 55%. Es decir, todo que afecta al costo operativo. Jorge, nosotros, vos te das cuenta que todo el mundo, nadie está de acuerdo, nadie adhiere a una locura esta perversión de fijar un precio, un combustible en dólares, porque lamentablemente la gente no... Entonces, por eso, fíjate vos me estás diciendo que el costo unitario de la energía está en dólares y encima todos los impuestos que le aplican a todo el mundo, los municipales, los estatales, los provinciales, que van son socios. Ustedes son socios de esto, por eso esto ha sido absolutamente funcional y, viste, vos me decís que no, pero yo el 54% y la señora lo paga sobre los dólares, o sea que, viste, yo creo que la verdad es el problema político de la tarifa. Digamos. Bueno, el 54% te das cuenta, el 54% el tema de los impuestos en dólares que vos pagás de impuestos. Ahora, pero cuando hablamos del tema de los impuestos, porque todos nos horrorizamos con el 54%, es cierto, en cualquier tipo de cosa que consumamos los impuestos son altísimos. ¿Cuál es? O sea, pero eso no sé. ¿A dónde van? ¿Cuál es la solución? No, bueno, ¿a dónde van? Es un tema al Estado, y es un tema amplísimo que se puede desmenuzar, pero digo, ¿existe realmente? ¿Podemos detenernos a discutir si hay posibilidad de reducir eso significativamente? Hay posibilidades. Pero como país estamos preparados para eso. El tema es que cuando tenés un cambio del dólar tan volátil y una inflación tan alta, es como discutir un tema menor. Ahora, a ver, voy a hacer una aclaración. Si todo el mundo cambió su... Le voy a hacer una aclaración sobre ese tema. Pero los municipios recaudan más. A ver, Mariano, sí. 54%, restar el 27% de IVA. Ahí está. Correcto. Teníamos ¿cuánto de Fondo de Desarrollo? El FEDER en el menor escalón un 6% y un 11% en el de mayor. Bueno, gracias a ese fondo es que Entre Ríos tiene de las mejores calidades eléctricas de la Argentina, inclusive y el desarrollo del gas natural, con la 70%. La posibilidad de concretar un viejo sueño que es el cierre norte. Que va en pos del desarrollo y la posibilidad de que empresas se radiquen en el norte entrerriano. Mariano. Del resto, hay 2 partes del costo municipal. Una que es una vivada de ENERSA, no del ingeniero, porque viene de muchísimos años, que es el tema del costo que le cobra el municipio por el uso de su espacio público. Las cableras lo pagan, las telefónicas pagan el uso del espacio público. Y la otra partecita, que es el tema de la contribución para el alumbrado público, en otros municipios se cobran aparte. Pero en realidad la parte más grande de impuestos dentro de la factura de luz de Entre Ríos es lo que se lleva el Estado Nacional. Pero el problema, Mariano, es que cuando se cobran los impuestos, lo que hay para la política es una caja segura, porque la gente paga la factura de luz para que no le corten la luz. Una caja segura para hacer políticas públicas, para todo lo que hay que desarrollar. Mariano, estamos de acuerdo. Yo lo único que digo, a ver, si vos pudiste, un minuto, todo el mundo se adecuó
digamos, se resolvió moderarse en el consumo de la nafta, de la energía eléctrica, del pan, de todo, Alejandro. Y el Estado. Yo quiero saber. No, nada, de nada. O sea, acá la verdad tenemos una base que es el precio mayorista eléctrico. El ministro Aranguren planteaba llegar a $60 el megavatio hora mayorista. ¿Puede ser? Sí, 75. La condena. $75 el megavatio. ¿Puede ser que en Europa se esté pagando $35 perdón, $40 en Europa y 35 en Estados Unidos el Puede ser. Mayorista? La matriz de conformación de generación es totalmente distinta. No, bueno, pero estamos pagando hablando casi de el doble que Estados Unidos de energía renovable que acá no llega hoy al 2%. Claro, la matriz de conformación hoy, por eso los análisis no son similares. No se puede. Creo, Alfredo. A mí me parece que el tema de cargar sobre los costos impositivos, que es un dato no menor, el hecho de que el IVA, que es un impuesto totalmente regresivo, que no debería existir en la magnitud y proporción que está ahí en la parte fundamental impositiva. Pero además quiero decir, las pymes, que necesitamos del INTI, que necesitamos del INTA, que necesitamos del CONICET y que necesitamos de las universidades, estamos viendo hoy cómo el deterioro de las arcas del Estado que se están volcando para otros lados y no benefician el desarrollo tecnológico, nos va a crear un perjuicio que ya está viéndose y que a largo plazo nos va a dejar sin desarrollo tecnológico. Estamos primarizando nuestra producción en forma absoluta. Entonces nosotros decimos, no tenemos crédito. Se nos están quitando las herramientas de crecimiento tecnológico. No están, por eso digo, CONICET, INTI, INTA, etc. Digo, bueno, esto es lo que sobrevive cuando el Estado tiene dinero para desarrollar la tecnología necesaria para que un país tenga cierta independencia. Por eso desaparece también ARSAT y desaparecen todos otros proyectos tecnológicos claves. Ahora, sin ese aporte del Estado, las pymes no podemos sobrevivir. Gente, tenemos que... segundos tenemos para cerrar, Claudia. No, que creo que, digamos, cuando el menemismo cerró las escuelas técnicas y cuando se desmanteló el país en la matriz, nadie dijo nada. ¿Cómo nadie dijo no? nada? Nadie dijo nada. Las escuelas técnicas se Marcha reactivaron Federal hace un par de Educativa, años. el movimiento de los trabajadores argentinos. No se denunció. Está bien. Lo importante, gente, me parece, Alfredo, perdón, es, digamos, la gente está del otro lado. La situación que hoy tenemos acá es de los industriales, de los comerciantes, de los empresarios. Para ellos que producen, que generan trabajo, es muy complicada. Pero para todos ustedes que están del otro lado, nosotros los usuarios también, porque tenemos que... Y esto es algo que hay que pagar. La boleta de la luz te viene y la tenés que pagar. Porque si no... Algo que lo he reiterado. ¿Podemos dejar un mensaje? Sí, yo lo insisto en el tema... O nos vamos llorando esta noche, Jorge. En el caso residencial, danos una buena comercial noticia, por favor. e industrial, de que busquen asesoramiento, Sí. porque indudablemente esto que produjo la nación, esta escalada, En el caso de los va a seguir subiendo. No, pero en todos los segmentos. Es Sí. decir, que busquen asesoramiento para el uso responsable de la energía, pero porque creemos... ¿Dónde se puede buscar? Pero digo, En Enersa, Está yo bien. lo ofrezco. Es decir, cuando hicimos esta charla Pero con no- los no sectores alcanza, comerciales, ingeniero, no es la no sé si solución. alcanza, pero al menos, No es la pero solución. al menos no es la solución, Está porque bien. tenemos No pasa por la un provincia. incremento abrupto que nos llega Gente, tenemos y muy nosotros poco tenemos tiempo. que aplicar, Jorge. pero al menos desde el Estado provincial y de la Enersa, nosotros nos ponemos a disposición para asesorar. uno como y ha usuario habido puede casos- acceder a Enersa Totalmente. para hablar específicamente de este tema. Totalmente. Vengo con mi boleta Sí, porque quiero saber cómo exactamente. puedo hacer para reducir mi Exactamente. consumo y que me Así es. enseñen. Totalmente, así Bueno, ponemos eso- a disposición a la empresa. Eso es buenísimo, gente. Hay que usar todas las herramientas que tenemos y que nos ofrecen. Me parece que esto es una Déjame que buena te diga noticia. algo, Sí. Como esto de herramientas, las panaderías se pueden inscribir en industria, la Secretaría de Industria de la provincia, y gozan de un beneficio De una del tarifa. 15% en el consumo de energía, un descuento del Las 15%. panaderías, Las exclusivamente. Bueno, eso es bueno saberlo. ¿Dónde se pueden inscribir? Porque Secretaría de Industria. En la de Secretaría provincia. de la Industria. Alejandro, No, sí. yo lo que tenemos no lo cortito. voy a hacer cargo a Jorge porque no es su gestión, pero Sí. yo lo único que recuerdo es esto. Cuando esto se inició, el gobierno provincial adhirió, está aplaudiendo este dislate digamos, de los incrementos tarifarios. De manera tal que hoy intentar separarse no tiene sentido. Esto lo pagamos nosotros. Está bien, está bien. Gente,
no tenemos más tiempo, no podemos abrir más el debate. Gracias a todos ustedes. Primero, gracias a todos los presentes por estar acá, a nuestro equipo. Gracias. Por supuesto que vamos a seguir hablando de este tema. La realidad nos convoca siempre con este tema, lamentablemente, así que vamos a estar acá para debatirlo. Gracias a ustedes por estar del otro lado. A My Sandy Hombres por el look de hoy en Urquiza 1062. Muchísimas gracias. A Marcelo García Neves también. Y a ustedes, por supuesto, de estar del otro lado. Y nos vemos en la pantalla del 11 a las 9:30 el jueves en El Ventilador. Gracias.